Una empresa no se rige únicamente por situaciones internas, también existen ciertos factores externos como políticos, legales, ambientales, socioeconómicos, entre muchos otros, que llegan a tener una gran influencia en la rentabilidad y productividad de una empresa. Incluso pueden llegar a ser más determinantes que los factores internos de la misma. A continuación estaremos profundizando cómo estas variables afectan en la incorporación de una empresa en el mercado internacional, con el apoyo de Laura Sofía Morales Araque, quien es una experta en el tema. Bueno, muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a esta entrevista junto a mis compañeros Jessica Balbuena, Juan Camilo Rojas y como parte del grupo Ángela Moreno, Juliet García. Mi nombre es Laura Sierra. Bueno, estamos acompañados por nuestra panelista invitada, Laura Sofía Morales Araque. Ella es profesional en lenguas modernas de la Universidad EAN y actualmente se encuentra cursando séptimo semestre de negocios internacionales en esta misma universidad. Laura, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Y para iniciar, por favor, cuéntanos un poco acerca de a qué te dedicas. Eh, Adelante, gracias. Hola, muchas gracias por la invitación, chicos. Bueno, en este momento estoy trabajando en una empresa que se llama Lean Staffing. Es una empresa que terceriza los servicios de logística. La cuenta en la que estoy trabajando actualmente se llama DB Schenker Air Freight. Schenker es una empresa que tiene más de 150 años en el mercado de la logística. El cargo que estoy desempeñando en este momento es como supervisora, tengo a cargo 49 personas. En general, lo que nosotros hacemos es encargarnos de todo el proceso de la logística desde el punto A hasta el punto Z. Cada equipo tiene una partecita a cargo, temas de contabilidad, temas de mercancía peligrosa para ayudarle al cliente como Apple y como muchos otros a saber si su mercancía cumple con todos los requisitos que se requiere para que puedan ser transportado vía aérea dependiendo de la aerolínea, porque cada aerolínea también tiene un requisito específico. Entonces, eso es como en términos muy, muy generales lo que hacemos en la operación. Perfecto, gracias Laura. De todas formas, en este caso, el tema central sobre el que abordaremos la entrevista es básicamente el análisis de los factores externos y su importancia al momento de realizar un proceso de expansión de una organización o una empresa. Con factores externos nos estamos refiriendo específicamente a factores que tiene un país que indirectamente afectan a una empresa y que pueden llegar definitivamente hasta cerrar las puertas de una empresa. O depende de la visión que tenga un empresario. Factores como el económico, la situación económica del país, la cultura del país, la legislación del país o temas ambientales o tecnológicos. Con esto en mente, doy paso a la palabra de mis compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Laura. Mucho gusto. Mi nombre es Jessica, estudiante de la Universidad EAN, Negocios Internacionales. De acuerdo con lo que decía mi compañera Laura, con base en estos factores externos, ¿qué probabilidades hay de emprender un nuevo producto o incluirlo en el negocio internacional? Pues yo siento que hay muchas formas en las que esto se podría impulsar. Una de esas es básicamente conociendo muy bien el mercado al que vamos a estar. Si, por ejemplo, los factores externos como el tema político, digamos, países como Corea del Norte que están muy cerrados a prácticamente todo el mundo, no es un país al que nosotros vayamos a poder entrar, porque ellos tienen sus aliados y es algo complejo. Entonces, digamos que fueran temas de guerra, por ejemplo, ahorita Rusia y Ucrania. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta si hay tensión entre los países, entre, por ejemplo, Colombia y el país B que nosotros queramos incursionar, si eso va a ser un inconveniente. Desde ahí nada más la entradita del tema de la parte de cómo está el entorno en general. Ya luego entonces sí vamos a entrar viendo el producto como tal, si los clientes allá lo van a querer, si por ejemplo vamos a entrar, no sé, a Alemania. En Alemania, si les gusta un producto de maquillaje, es específico. Ellos les gusta mucho el tema medioambiental. Entonces, de pronto, si nosotros más bien le agregamos a que eso
tenga algún componente que sea amigable con la naturaleza nos va a ayudar. Entonces, conocer muy bien al cliente y saber el segmento de mercado al que nosotros queremos entrar y si se encuentra efectivamente en ese país y no hay como factores adicionales que nos vayan a impedir que nosotros podamos entrar allá, como por ejemplo también económicos, va a ser muy sencillo que podamos llegar a ese país con facilidad, básicamente. Muchas gracias, Laura. Perfecto, Laura. Duda, qué pena, te interrumpo. No, continúa. El tema entre Ucrania y Rusia, sí. En este momento no sería factible entrar producto nuevo en esos países, solamente, digamos, por el factor ahorita que se ve que es el político, digámoslo así, o el ambiental, pero veo que ya el tecnológico podría cambiar, o definitivamente en este caso no, o sea, es preferible no entrar a un mercado o en un país como Ucrania o Rusia. Pues mira que es muy curioso. Justamente Schenker, una de las sedes las tiene en Ucrania. Fue complejo para los trabajadores en su momento, pero mira que a través de trenes todavía pueden entrar comida y distintos tipos de cosas a Ucrania. Entonces creo que de pronto no las cosas que ya no son necesidades básicas para nosotros como la comida y demás, porque las tenemos, de pronto esas necesidades adicionales como la pirámide de Maslow que nos dice, de pronto para ellos eso ahora es básico, para eso ellos, la comida y demás, entonces de pronto no vamos a poder entrar con la ropa del mercado del momento porque no es algo que a ellos les vaya a interesar, de pronto conocer el mercado, pero definitivamente cosas que ellos ahorita vayan a necesitar, sí, yo creo que se pueden seguir vendiendo, porque curiosamente sigue habiendo una forma de poder entrar a ese mercado. De pronto no va a ser lo mismo que nosotros tenemos en mente, pero sí. Ok, muchas gracias. Bueno, Laura, te quiero preguntar, en este caso, para nadie es un secreto que cuando se hace un proceso de expansión de empresa, se corren con unos riesgos bastante grandes. Digamos que uno de los más grandes claramente va a ser el tema económico. Entonces, si tenemos en cuenta estos factores externos y la economía, digamos, como tal del país, cuando, por ejemplo, para el transporte de ese producto en específico, dicho país al que se va a llevar la empresa establece una nueva regulación, digamos, sobre cómo se debe empaquetar el producto para el envío y sobre cómo esto, digamos, que tiene que ir empacado sí, y el embalaje. Entonces, ¿consideras que todas estas regulaciones pueden afectar, digamos, el margen de ganancia para la empresa? Definitivamente, dependiendo el tipo de material que se vaya a usar, si ellos van a dar unas especificaciones que claramente no están acostumbrados, pues van a tener que incurrir en muchos más costos. Y ahora bien, también hay que tener en cuenta que esas regulaciones seguramente de todas formas van a tener que ser acordadas con las distintas entidades también, porque de por sí, por ejemplo, ya lo que es la IATA, lo que es la OMI, es decir, la IATA es como la entidad reguladora de del transporte aéreo, la OMI, la entidad reguladora de como tal el transporte marítimo. Entonces, entidades como esas claramente también van a jugar un papel. Entonces, de pronto, si bien puede que se incurran en gastos, el gobierno va a tener que tener en cuenta las perspectivas de estas entidades antes de poder hacer todo esto, cosa que ya pasa con distintos manuales que se aplican en la logística en todo el mundo, que fueron previamente acordados a nivel general. Entonces, yo siento que aún así, seguramente como ellos conocen más el mercado, no va a afectar tanto a las empresas de logística como se puede creer, porque ellos ya tienen el conocimiento. Entonces, no es como que simplemente el gobierno puede lanzar una política y ya sin la aprobación justamente de estas entidades de reguladoras de transporte. Gracias, Muchas Laura, gracias, Laura. por tu respuesta. Te quería hacer una última preguntita. Bajo tu experiencia en los negocios internacionales, ¿tú crees que es muy pertinente tener un estudio de campo de las políticas de un país al momento de expandirse? Que Colombia, por ejemplo, un producto de Colombia se quiera expandir a otros países, debe hacer un correcto estudio de campo de las políticas, a pesar de que ese país pertenezca a la OMC.
Sí, para mí no importa si sea, digamos, no sé, Ecuador, un país con el que seamos vecinos y compartamos temas culturales, costumbres y demás, siempre van a haber muchísimas diferencias, empezando por la manera en la que nosotros nos expresamos. Entonces, sí es súper importante ir hasta el más mínimo detalle, de pronto que haya una crisis económica, como por ejemplo a veces pasa en Argentina, uno pensaría que ahí las personas no van a tener cierto poder adquisitivo para poder comprar eso que yo quiero entrar, pero resulta que sí. Curiosamente, Argentina es una de las mejores economías y es un mercado al que muchísimos nuevos entrantes en el mercado le están apostando. Entonces, siento que sí hay que andar un poquito más allá y no quedarse solo con el panorama general que de pronto tienen otras personas. Gracias, Laura. De verdad, muchísimas gracias por tu respuesta. En conclusión, podríamos decir que siempre es correcto un estudio de campo, incluso como tú pusiste el ejemplo de Ucrania, a pesar de que las cosas estén difíciles en un país, no significa que nos debamos frenar, sino que buscar los medios para avanzar. De verdad, muchas gracias por tu ayuda y no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Pues sí, a veces lo que es para unos países estar en desventaja, para otros quizás no, ¿no? Entonces, de pronto a veces el tema, pues volvemos al tema de Ucrania y Rusia, probablemente entre ellos haya como una guerra económica, no sé, pero para otros países puede ser beneficioso. Entonces, era como eso, salir de esa duda y agradecerte, Laura, por tu tiempo. Y a A ustedes, ustedes, chicos. Concluyendo el tema que hablaron mis compañeros anteriormente, para esto podemos concluir y podemos decir que es importante para la gestión de cualquier proyecto el análisis teniendo en cuenta que existen diversos factores que contribuyen al éxito de las empresas y que provienen tanto del exterior como del interior de la misma. Tanto los factores externos como los internos son de suma importancia para el desarrollo de las empresas. Estas se deben tener en cuenta que todos estos elementos antes de tomar cualquier decisión, pues son de suma importancia. ¿Por qué? Puesto que los factores externos se encuentran fuera de la organización y se mantienen en permanente cambio y son difíciles de controlar. Por esa razón pueden limitar el desarrollo y la ejecución de un proyecto.